Durante estos días mucha gente me ha estado preguntando por una casa que fue muy famosa, sobre todo durante los 80s, 90s, los 2000s, aquí en la ciudad de Durango, México. Se encontraba en la calle Tecnológico y Avenida 5 de Febrero, muy céntrica. Esa casa estaba a 2 cuadras de la antigua Cruz Roja. Actualmente me parece que son oficinas administrativas todavía, pero ya no se atiende ahí lo que es alguna situación médica. Y a 3 cuadras de la actual avenida Lázaro Cárdenas, conocidos aquí en Durango, todos la conocemos como calle Libertad. Esa casa tenía mucha historia, ya que siempre que mencionaba cuando era niño o adolescente o en mi juventud que vivía por la Cruz Roja, siempre me preguntaban por esa casa. Para los que les tocó verla, conocerla o recuerdan, era una casa verde, un color muy opaco, no un color vivo, sino un color opaco, con herrería negra. Siempre era oscura lo que era el portón, la herrería de las ventanas, la puerta. Esos colores los mantuvo hasta que fue derrumbada. Actualmente se encuentra una mueblería y cruzando la calle se encuentra una tienda de convivencia, un Oxxo, y enfrente hay otra tienda de convivencia, un Círculo K. En aquellos tiempos esa zona no estaba muy poblada, incluso para los que ubican o conocen un poco. Ahí muy cerca está lo que es el Panteón de Oriente. Actualmente pues está el Instituto Estatal del Deporte junto al Panteón de Oriente. Y acá más hacia la esquina pues está el parquecito de Nazas. En aquel tiempo esa era una zona ya muy hacia la orilla de la ciudad. Incluso ahí frente al Panteón de Oriente pues está actualmente la colonia J. Guadalupe Rodríguez. En aquel tiempo era un poblado, o como muchos le decían un ranchito, ahí cercano a la ciudad de Durango, pero estaba separado. Aún recuerdo que muchas personas me preguntaban si era cierto que el que pasara una noche ahí, o un fin de semana, o un mes, le regalaban la casa. Otras personas, recuerdo, me preguntaban que si era cierto que esa casa la vendían a 1 peso, a 100 pesos, a 1000 pesos de aquellos tiempos. Por lo mismo que se sabía estaba embrujada y que nadie la quería habitar. También recuerdo que era muy común que salieran en las noticias de aquellos años, en lo que era el periódico El Sol de Durango y el Diario de Durango, con el famosísimo Nepo Romero, que estaban arrestados en la cárcel grupos de chavos o jóvenes o ciertas personas que sí creían esa historia y se brincaban a la casa, ya fuera a la azotea, a la cochera, o intentaban forzar las chapas para meterse a la casa. Algunos ahí hacían rituales, ritos, jugaban a la ouija, sacrificaban animales, gatos, perros. Varias veces salió en las noticias todos esos sucesos. Pues se metía gente que practicaba la brujería, la hechicería, leía cartas, varias cosas con el culto oscuro, satánico. Esto que le estoy comentando pues me tocó a mí verlo en mi niñez y adolescencia. Y asimismo mi padre me contaba que en su juventud
también le tocó ahí ver que mucha gente que se dedicaba a leer cartas, a adivinar el futuro, además cosas, rentaban ese domicilio. Algunas veces se llegó a escuchar y a decir que también ahí hacían hasta sacrificios de niños, de bebés. Más sin embargo, pues fueron rumores en su momento, nunca se logró evidencia, ya que pues ahí, como lo dije, rentaban gente que se dedicaba a la brujería, a hacer magia negra, magia blanca, de todo tipo. Y de ahí viene la duda de por qué esa casa atraía tanto a las personas que se dedicaban a algún tipo de brujería, al satanismo, a las ciencias ocultas y a todo eso. Aquí va la historia original de donde inicia todo. La historia que voy a contarles es tal cual y como la recuerdo. Me la platicaron lo que fue mi padre y mi abuelo. Ellos ya fallecieron hace algunos años y cada uno me platicó su versión durante mi niñez y mi adolescencia. Me dijeron, esto es lo que realmente sucedió en esa casa. En aquel tiempo ahí vivía una familia. Estaba conformada por el papá, la mamá y el hijo. Era un niño. Y se decía que el señor se dedicaba al comercio y que igualmente no eran de aquí de Durango, venían de fuera. Se decía que del centro del país. El señor se dedicaba al comercio, entonces salía mucho de la ciudad y del estado de Durango. Iba, trabajaba, duraba días sin llegar ahí a la casa. Se decía que el señor era muy celoso, celaba mucho a la esposa, pensaba que lo engañaba. Entonces cuando él salía, los encerraba ahí en la casa, los dejaba ahí con seguro y el portón con candado, así durante días. Ya cuando él regresaba, pues ya otra vez los liberaba. Un día llegó, después de varios días de trabajo, y se fue a tomar a los antiguos bares, cantinas que existían. Se dice que se fue a tomar alcohol y regresó borracho ahí a la casa. Ya cuando llegó lleno de furia y de coraje porque él dentro de sí pensaba que la señora le era infiel. Al grado de ese coraje y del alcohol, mató a la esposa y al hijo. Se dice que a la señora la acuchilló varias veces y además le disparó. Y al hijo que lo asesinó, lo mató ahí en el cuarto de baño, donde es la regadera. Al niño lo ahorcó. Según las investigaciones de aquellos tiempos, salió que había tomado un cinturón y se lo había amarrado al cuello y que lo apretó tanto hasta que el niño quedó asfixiado y murió. Se comentaba que había dejado ahí los cuerpos por algunos días. Comentaban que entre las decisiones que había tomado el señor, una era descuartizar los cadáveres para podérselos llevar en bolsas y en costales y enterrarlos ahí a las orillas de la ciudad. También se llegó a decir que pensó en romper el suelo y enterrarlos ahí mismo. Se manejaron algunas versiones. Probablemente sí se tuvo la idea de hacer eso por parte del señor.
El señor intentó seguir ahí con su vida normal, salía ahí a sus negocios y regresaba. Sin embargo, ahí a las personas que ubicaban un poco a la familia, pues se les hizo extraño que ya nadie se viera ahí en la casa mientras él no estaba. Se empezaron a preguntar que qué había pasado, si ya se habían ido ellos de la ciudad, pero el señor regresó todavía después de unos días de comercio. Al pasar de los días empezó a haber un olor muy fétido, muy, un olor muy feo que provenía de ahí de la casa, y se dieron cuenta y las personas que transitaban o que pasaban. Olía como si hubiera algún ser muerto, un animal, una persona, no sabían. Entonces hicieron por ahí el reporte en aquellos tiempos y pues bueno, fue la insistencia lo que al último obligó a las autoridades a visitar ahí el domicilio. Para cuando regresó el señor de una de sus salidas de la casa, ya ahí lo estaban esperando lo que era la policía de aquellos tiempos, la judicial, por el extraño olor que salía de esa casa. Entonces, pues cuando entraron, se encontraron con la espantosa escena de que tanto la señora como el niño estaban muertos ahí ya, con gusanos, con, pues ya con el pasar de los días, carne putrefacta. Entonces fue una situación ahí muy difícil. El señor simplemente respondió y les dijo que él los había asesinado, ya que la esposa lo engañaba, que eso es lo que él pensaba y que él estaba en lo cierto. Y fue cuando lo apresaron, lo capturaron y lo encerraron en la cárcel. Esa noticia fue muy conocida, pero en aquellos tiempos, las personas que podrían platicarlo, constatarla, pues ahorita ya tendrían más de 80 años que les tocó conocer esa historia de lo que realmente pasó ahí. A partir de ese suceso tan lamentable, esa casa la empezaron a utilizar para hacer rituales satánicos, para hacer brujería, para hacer amarres. Incluso llegaron a hacer ahí sacrificios de animales y a pintar en las paredes con sangre, simbología, letras, todo sobre el culto oscuro. Los brujos y brujas de aquella época se llevaban restos humanos y tierra del Panteón de Oriente a esa casa y ahí hacían brujería, hechizos y demás cosas. Convocaban al diablo, mucha herejía se manejaba ahí. Llegaron a hacer rituales satánicos ahí en esa casa, grupos. Recuerdo que me contó mi padre que en su juventud, cuando estudiante, le tocó ahí pasar y ver grupos por dentro. Se veían velas encendidas con gente cantando y haciendo algún tipo de cántico hacia lo que era el mal, el diablo, todo eso. Incluso se manejaba que políticos importantes de la época asistían a esos rituales ahí. La casa poco a poco se fue haciendo muy famosa. Entonces ya venía gente de fuera. Venían brujos, venían gente que leía las cartas. Y ahí rentaban. Y lo publicaban en el periódico. A mí todavía me tocó verlo de niño, cómo publicaban que se leían las cartas o se adivinaba, se hacía algún tipo de brujería, de amarre en ese lugar.
Recuerdo una de las ocasiones, ahí llegó una persona a rentar. Duró poco tiempo, pero siempre tenía música muy, muy fuerte. Era música en aquel tiempo, rock metal, música así pesada de aquellos tiempos. Una persona así muy tatuada. Para la época pues no era muy común ver gente así totalmente de negro, tipo dark, cosas así. Pero sí ponía ese tipo de música y que decían ahí los vecinos que adoraba al diablo y esas cuestiones. Recuerdo que cuando alguien se metía ahí a esa casa, pues obviamente como era propiedad privada, pues llegaba la policía y se los llevaba. Ahí a grupos de chavos o a chavos que se metían ahí, según ellos, se dedicaban al ocultismo, a todo ese tipo de cosas. Y todas las personas o familias que llegaban ahí a rentar, que venían de fuera, por la cuestión de trabajo, se venían a vivir aquí, recuerdo que siempre tenían por lo general vehículo y el vehículo traía placas de otro estado, no de Durango. Entonces sí, siempre duraban una semana, 2 semanas a lo mucho. Dejaban de rentar ahí y muchas veces seguían usando la cochera porque el vehículo ahí se veía encerrado, con candado y cadena. Pero ellos no vivían ahí cuando ya se daban cuenta lo que pasaba. Sí, platicaban, me tocó llegar a conocer a 2, 3 personas que ahí rentaron y decían que era cierto, que se les aparecía un niño, que veían la sombra de una persona adulta, que escuchaban ruidos, que se caían las cosas, que se abría la regadera. Eso era muy común, decían que se abría la regadera de ahí en el baño. Entonces pues se espantaban, se asustaban. Y ya cuando les preguntaban que dónde vivían y decían que ahí, pues obviamente todo el mundo les decía que esa casa estaba embrujada y que pasaban muchas cosas. Obviamente lo primero que inició todo fue el asesinato de ahí de esa familia y enseguida pues todo lo que se llevó a cabo en esa casa, ya que la llenaron de muchísima energía negativa con todas las acciones, todas las situaciones que ahí hicieron. Me imagino que los vecinos que actualmente ahí están alrededor conocen algo de lo que pasó ahí. Quizá ya no vivan las personas porque pues sí tendrían que estar muy adultas, pero les han de haber contado a sus familiares, a los actuales nietos, hijos que están ahí sobre esa historia. Se oyeron muchas cosas de esa casa en aquellos tiempos. Me imagino que muchísimos aún lo recuerdan. Pero en sí esa fue la historia, lo que a mí me platicaron y lo que a mí me tocó vivir durante mi niñez y juventud. Las noticias, las cosas que ahí pasaron, las personas que me tocó ahí ver que rentaban y sobre lo que yo viví hace ya 30 años, un poco más y un poco menos.